Hay un versículo en tu Biblia que Satanás odia. No lo ignora, no lo confunde, lo teme. Porque cada vez que un cristiano lo descubre, algo dentro de él despierta, pero el enemigo hará todo para evitar que llegues ahí. Antes de seguir, mira lo que está pasando. Miles de creyentes luchan en secreto contra la lujuria, pero nadie les dice que la clave para vencer no está en la fuerza de voluntad, sino en un solo versículo que ha sido silenciado por siglos. ¿Por qué? Porque expone al enemigo, pero también expone algo dentro de ti. Y eso duele. Pero aquí estás, viendo este video. Lo que significa que estás buscando respuestas, y eso ya es peligroso para el infierno. Satanás puede tolerar que vayas a la iglesia, que levantes tus manos, incluso que leas la Biblia, pero no puede tolerar que conozcas este versículo. Porque una vez que entra en tu espíritu, ya no luchas solo. Y cuando eso pasa, el pecado pierde autoridad. Hoy no solo vamos a leerlo, vamos a revelarlo. Vamos a entender por qué estuvo oculto por casi 2000 años y por qué, si estás batallando con la lujuria, este puede ser el mensaje más importante que escuches en toda tu vida. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que luchas en secreto con la lujuria y no sabes cómo ganar? Escribe sí o no en los comentarios y cuéntame cómo se ha manifestado en tu vida. Tu historia puede inspirar a otros que están en la misma batalla. Ahora que conoces el secreto que Satanás teme, debes entender por qué esta batalla es tan silenciosa. La lujuria es la batalla más ruidosa, pero también la más silenciosa. Nadie la menciona, nadie la confiesa, nadie la reconoce, pero casi todos la enfrentan. Y aquí está la parte que duele, no es un pecado que aparece de golpe, es uno que se esconde, crece y te envuelve sin que te des cuenta. Ves una imagen, sientes un impulso, tienes un pensamiento, pero entonces viene la culpa, y la culpa te encierra en un lugar donde no quieres que nadie entre. Muchos cristianos oran por libertad, pero por dentro sienten que están perdiendo. Y lo peor es que creen que están solos, pero no es así. Las estadísticas lo gritan, pero la iglesia lo susurra. Más del 60% de hombres cristianos luchan en secreto, pero nadie quiere ser el primero en admitirlo. Entonces, el enemigo aprovecha ese silencio, porque donde hay silencio, hay vergüenza. Y donde hay vergüenza, hay aislamiento. Pero aquí viene la parte que Satanás no quiere que escuches, la lujuria no te ata porque sea demasiado fuerte, sino porque la estás enfrentando en soledad. Y esa soledad es la prisión donde él quiere tenerte. Hoy vamos a romper ese silencio. Hoy vas a entender que no eres el único y que tampoco estás perdido. Pero, ¿de dónde viene realmente este deseo que tantos ocultan? La respuesta nos remonta al principio. El origen de la lujuria. La lujuria no nació ayer. Su origen está escrito desde el principio. En el jardín del Edén, no fue la violencia lo que llevó a la primera caída, sino el deseo disfrazado de curiosidad. Eva vio que el fruto era bueno, deseable, y entonces el enemigo susurró. No obligó, no forzó, solo sugirió. Y ese patrón no ha cambiado. Hoy lo ves en las imágenes que recorres, en los pensamientos que no puedes callar, en los deseos que emergen sin aviso. Esto no es casualidad. Lo que ves, lo deseas. Lo que deseas, lo buscas. Lo que buscas, lo consumes. Y cada paso alimenta la cadena. Pero aquí está la diferencia, mientras millones caen atrapados en la rutina del pecado, hay un versículo que puede interrumpir ese ciclo. No habla de resistir, ni de esforzarse. Habla de algo más profundo, algo radical, algo que Satanás teme que descubras. Si permaneces hasta el final de este video, entenderás que esta lucha no es solo moral. Es espiritual, estratégica y completamente reversible. Porque la libertad no llega por evitar tentaciones. Llega por conocer la verdad que libera. La verdad que, durante siglos, estuvo oculta hasta hoy. Y aunque ahora lo entendemos, hay un versículo que fue deliberadamente silenciado. ¿Por qué? Veámoslo.
¿Por qué este versículo oculto? Por casi 2000 años, este versículo permaneció en las sombras. No desapareció, no fue borrado, simplemente fue ignorado, malinterpretado y dejado de lado. Algunos dicen que los púlpitos lo silenciaron, otros creen que Satanás mismo se aseguró de que se perdiera entre los versos más populares. Pero la razón es más profunda. Este versículo no solo expone el pecado, también da la autoridad para vencerlo. Y eso, el enemigo no puede permitirlo. Mientras la mayoría de predicaciones se enfocan en gracia, prosperidad o mensajes de confort, este versículo incomoda. Convoca a la guerra espiritual directa contra la carne y desafía la rutina de la iglesia moderna. Por eso pasó desapercibido. Por eso fue subestimado. Por eso pocos se atreven a hablar de él. Pero hoy no vamos a dejar que permanezca oculto. Hoy vamos a iluminar su significado, capítulo tras capítulo, hasta que entiendas no solo qué dice, sino qué hace en tu espíritu. Lo que parecía inalcanzable, lo que parecía prohibido, se revelará ante tus ojos. Y cuando eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. La lujuria ya no tendrá el mismo poder sobre ti, porque conocerás la verdad que rompe cadenas. Antes de revelarlo, necesitamos comprender el campo de batalla invisible donde la lujuria actúa. La dimensión espiritual del deseo. Lo que muchos no entienden es que la lujuria no es solo un problema de mente o cuerpo. Es un territorio espiritual, un campo de batalla que ocurre mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Cada pensamiento impuro, cada impulso que nace sin control, no es solo un fallo moral, es una invasión que busca silenciar tu conexión con Dios. Y sin la estrategia correcta, sin la palabra correcta, entras a esa batalla completamente desarmado. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, pero en esta guerra, el enemigo actúa rápido. Un vistazo, un pensamiento, un deseo, y en un instante, tu espíritu se ve debilitado, tus oídos se ensordecen, y la claridad desaparece. Por eso muchos cristianos se sienten atrapados, frustrados, y solos. No es coincidencia. Es la táctica de Satanás para mantenerte desconectado, distraído y vulnerable. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Esta no es una lucha que debas enfrentar con fuerza de voluntad. Hay un versículo, uno solo, que pone en jaque al enemigo. No habla de resistir, ni de intentar más duro. Habla de poner a muerte la obra del pecado en tu vida, pero no con tu fuerza, sino con la del Espíritu Santo. Por eso el enemigo temía que lo descubrieras. Porque quien conoce este versículo, tiene la clave para silenciar la influencia de la lujuria antes de que siquiera se manifieste. Quédate, porque lo que viene en los próximos capítulos te dará no solo entendimiento, sino autoridad espiritual real. Ya no será un deseo oculto, será un enemigo derrotado. Pero incluso hoy, la mayoría de la iglesia sigue ciega ante esta guerra. Esto explica por qué. La ceguera de la iglesia moderna. Hoy, la mayoría de las prédicas se enfocan en gracia, prosperidad y favor, pero casi nadie habla de pureza. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda. Porque un mensaje que confronta la lujuria no llena bancas, no genera aplausos, y no se ve bonito en redes sociales. Pero Jesús no vino a confortar nuestro pecado. Vino a crucificarlo y a restaurar nuestra conexión con Dios. La iglesia moderna, en muchos casos, prefiere pasar por alto la lucha secreta de millones de cristianos. La consecuencia, hombres y mujeres atrapados, creyendo que su fracaso los define. Y Satanás celebra cada silencio, cada vergüenza que los mantiene aislados. Pero aquí está la oportunidad que pocos reconocen. No necesitas más fuerza de voluntad, no necesitas evitar cada tentación con temor. Necesitas entender la guerra espiritual que ocurre en tu interior y descubrir el versículo que Satanás más teme. Porque donde la iglesia calla, la palabra tiene poder para liberar. Y cuando este versículo finalmente se revela, cambia la forma en que escuchas a Dios, combates el pecado y caminas en libertad. Quédate, porque lo que descubrirás en los siguientes capítulos no solo explica por qué la iglesia no lo predica, sino cómo Dios lo usa para romper cadenas en tu vida hoy.
Y aquí está el giro, el versículo no está perdido, ha estado justo frente a nuestros ojos todo el tiempo. El secreto a plena vista. Aquí viene la sorpresa que pocos notan, este versículo no está perdido, no está fuera de tu Biblia. Está ahí, en negro sobre blanco, esperando ser descubierto. Pero la mayoría lo pasa por alto. Lo ojea, lo interpreta de manera superficial o simplemente lo ignora. Y mientras tanto, la lujuria sigue gobernando silenciosamente la vida de millones. El enemigo lo sabe. Por eso asegura que se lea rápido, que se malinterprete, que se subestime. Porque tiene una palabra que quema su reino como fuego. Una sola palabra que, cuando entiende su poder, transforma la manera en que luchas contra el pecado. Hoy, capítulo tras capítulo, desvelaremos ese secreto. Comprenderás por qué el enemigo lo temía y cómo aplicarlo no solo para resistir, sino para tomar autoridad espiritual sobre la lujuria. Lo que parecía inalcanzable, pronto será tu arma más poderosa. Para entender su poder, debemos mirar cómo la lujuria destruyó incluso a los hombres más grandes de Dios. El patrón de los reyes caídos. Mira la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, hasta que vio a Betsabé. Un instante, un vistazo, y su reino estuvo en riesgo. No porque Dios no lo amara, sino porque la lujuria no respeta títulos ni corazones. Lo mismo ocurrió con Salomón, el hombre más sabio que jamás existió, 700 esposas y 300 concubinas, y aún así, su sabiduría no pudo protegerlo de los deseos mal encausados. Y luego está Sansón, dotado de fuerza sobrenatural, cuya caída llegó por Delila. Todos ellos compartieron un patrón, poder, bendición y aún así, vulnerabilidad ante el deseo descontrolado. Pero aquí está la diferencia para ti, ellos no tenían el versículo que Satanás teme, y tú sí. Porque este no es un consejo moral, es un arma espiritual. No se trata de luchar solo con fuerza de voluntad. Se trata de activar algo que interrumpe el ciclo de deseo antes de que se manifieste. Cada rey caído nos enseña que el pecado no discrimina, pero también nos recuerda que hay un camino de libertad. Si aplicas lo que vas a descubrir, no solo conocerás el patrón del enemigo, sino que aprenderás a romperlo. Lo que destruyó a los reyes, no tiene por qué destruirte a ti. Lo que les pasó a ellos sigue ocurriendo hoy, la lujuria no solo daña, sino que ensordece tu espíritu. Como la lujuria te ensordece espiritualmente. La lujuria no solo afecta tu cuerpo o tu mente. Lo que pocos ven es que ensordece tu espíritu. Cada pensamiento impuro, cada deseo no controlado, bloquea tu capacidad de escuchar a Dios. Como si un ruido constante tapara la voz de tu conciencia, la claridad desaparece y la guía del espíritu se vuelve difícil de percibir. El enemigo sabe que cuando la lujuria domina, la confesión se reduce, la oración se enfría y la obediencia se vuelve torpe. Te sientes distante, desconectado, atrapado en un ciclo donde la culpa se convierte en tu compañero silencioso. Y lo más peligroso, empiezas a creer que tu fracaso es inevitable, que no hay salida. Pero aquí está la esperanza, este versículo que Satanás teme rompe la sordera espiritual. No promete perfección inmediata, ni eliminar el deseo de golpe. Promete un arma para recuperar tu oído espiritual, para escuchar la voz de Dios con claridad y para que el pecado pierda autoridad sobre tu vida. Lo que parecía imposible, puede convertirse en libertad real y tangible. Y aquí es donde Romanos nos muestra la solución, el camino que transforma la lucha en victoria. Camino hacia Romanos. Ahora nos acercamos al lugar donde todo cambia, el libro de Romanos. Aquí es donde Pablo no solo explica la gracia y la fe, sino la batalla interna que cada creyente enfrenta. Él habla del conflicto entre la carne y el espíritu, de cómo el deseo no controlado puede traicionar incluso al más sincero corazón. Romanos no es solo historia ni doctrina, es estrategia para la guerra espiritual. Y dentro de sus capítulos se encuentra el versículo que Satanás ha intentado mantener oculto durante siglos. No está en los versículos más citados, ni en los pasajes que se leen con frecuencia en la iglesia.
Está escondido a simple vista, esperando a quien lo busque con sinceridad. Prepárate, porque al comprender lo que Romanos nos enseña, no solo verás tu lucha desde otra perspectiva, sino que estarás listo para recibir la palabra que tiene el poder de romper cadenas y devolver tu libertad espiritual. Pero antes de llegar al versículo que cambia todo, necesitamos entender esta lucha interna que todos enfrentamos. La batalla mente-cuerpo, Romanos 7. Pablo lo dijo claramente: no entiendo lo que hago. Porque lo que quiero, no lo hago, y lo que odio, eso hago. Romanos 7:15, este no es solo un lamento, es la descripción perfecta de la guerra interna que sentimos cada vez que la lujuria golpea. La mente desea lo correcto, el corazón anhela lo santo, pero el cuerpo y los impulsos parecen tener vida propia. No es que estemos fallando por debilidad, sino porque estamos luchando sin la estrategia correcta. Cada pensamiento que alimentamos, cada impulso que ignoramos, fortalece al enemigo dentro de nosotros. Y sin la guía del Espíritu, es imposible salir victorioso. Aquí está la esperanza, no necesitamos resistir con nuestra fuerza. Romanos 8:13 nos da la autoridad para poner a muerte los hechos del cuerpo por el Espíritu. Este versículo no es un consejo, es una orden divina. Una vez que lo entiendes y lo aplicas, la batalla deja de ser solo tuya. De repente, la victoria ya no depende de tu fuerza, sino de la del Espíritu que habita en ti. Ahora sí, ha llegado el momento que cambiará tu manera de enfrentar la lujuria, Romanos 8:13. La revelación de Romanos 8:13. Llegó el momento que muchos han esperado, Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir los hechos del cuerpo, viviréis. Este no es un versículo cualquiera. Este es el arma que Satanás teme, la autoridad que pone fin a la lujuria, no con fuerza de voluntad, sino con el poder del Espíritu Santo. No dice resiste ni intenta más fuerte. Dice haz morir, y no por tu esfuerzo, sino por el Espíritu. Es una orden espiritual, cada pensamiento impuro, cada impulso que intenta dominarte, puede ser puesto a muerte. Cuando lo declaras, no estás gestionando el pecado, lo estás ejecutando, liberando tu mente y tu corazón de su control. Y aquí está la clave, esto no sucede solo una vez. Es diario, constante, un compromiso de vivir en la autoridad del Espíritu. Cada mañana, cada noche, cada vez que la tentación toca, Romanos 8:13 se convierte en tu espada. Lo que antes parecía imposible, ahora está al alcance de tu fe y obediencia. ¿Pero qué significa realmente poner a muerte? Esto es lo que transforma teoría en acción. ¿Qué significa poner a muerte? Cuando Romanos 8:13 dice poner a muerte los hechos del cuerpo, no habla de resistir con fuerza de voluntad. No es un consejo motivacional ni un intento de controlarte a ti mismo. Poner a muerte significa aplicar autoridad espiritual sobre el pecado. Es declarar que tu carne ya no tiene derecho a gobernarte. Es una acción activa, no pasiva. Esto implica entender que la lujuria, la tentación y los deseos desordenados son reales, pero que tú tienes poder sobre ellos. No se trata de ignorarlos, tampoco de luchar solo contra ellos. Se trata de involucrar al Espíritu Santo, quien habita en ti, para ejecutar la obra del pecado en tu vida. Es una muerte espiritual, no física. El pecado pierde su dominio, su voz deja de tener control, y tu mente y corazón comienzan a alinearse con Dios. Poner a muerte no ocurre una sola vez. Es un proceso diario, constante. Cada pensamiento que declaras ante Dios, cada acción que eliges en obediencia, cada práctica espiritual que fortaleces, alimenta la autoridad del Espíritu mientras debilita la carne. Y aquí está lo más poderoso: cuando haces esto, no estás luchando solo, estás participando en la guerra que Dios ya ha ganado, utilizando un versículo que Satanás temía. Y experimentando libertad que trasciende la simple disciplina humana. Y no lo harás solo. El Espíritu Santo se convierte en tu arma más poderosa. El Espíritu Santo como arma. El Espíritu Santo no es un concepto abstracto ni un observador pasivo.
Es tu compañero de batalla, tu arma secreta contra la lujuria. Mientras la carne lucha, el espíritu trabaja dentro de ti, guiando tus pensamientos, fortaleciendo tu voluntad y poniendo a muerte los deseos desordenados antes de que tomen control. No puedes ganar esta guerra con fuerza humana. Intentar resistir solo con disciplina termina en derrota y frustración. Pero cuando invitas al espíritu a pelear contigo, cada pensamiento, cada impulso y cada tentación se enfrenta con autoridad divina. No es magia ni ritual, es obediencia activa y dependencia constante. ¿Cómo se usa? Oración diaria, lectura de la palabra, ayuno, adoración y declaraciones de fe. Cada acción alimenta al espíritu y debilita la carne. Cada vez que declaras, por el espíritu pongo a muerte los hechos de mi cuerpo, invocas su poder para ejecutar la obra que tú no puedes lograr solo. La libertad que deseas no es producto de esfuerzo humano, sino de participación en lo que Dios ya ha ganado. El Espíritu Santo es tu espada viva, tu protector, tu liberador. Con él, la lujuria ya no tiene autoridad. Esto no es un evento único, es un combate diario, una ejecución constante de la carne. El asesinato diario del pecado. Vivir en libertad requiere acción diaria. Romanos 8:13 no es un versículo que leas una vez y esperes cambios instantáneos. Poner a muerte los hechos del cuerpo es un proceso constante, un asesinato diario del pecado. Cada pensamiento, cada deseo desordenado, cada impulso que aparece, debe ser confrontado con la autoridad del Espíritu Santo. No se trata de perfección, sino de disciplina. Cada mañana, cada noche, cada momento de tentación, declara, por el Espíritu, pongo a muerte los hechos de mi cuerpo. Hazlo con intención, con conciencia de que no estás solo. El Espíritu pelea contigo, ejecutando lo que tú no puedes hacer por tu cuenta. El pecado no se derrota de golpe, pero la constancia desgasta su poder. Día tras día, acción tras acción, tu carne se debilita mientras el Espíritu se fortalece. Lo que antes parecía incontrolable comienza a ceder. Lo imposible se vuelve posible. La libertad no llega de un milagro aislado, sino de la rutina espiritual de poner a muerte el pecado, todos los días. Pero para ganar la batalla, tu espíritu necesita alimento. Así es como fortaleces tu autoridad. Como alimentar al espíritu. No puedes vencer la lujuria con fuerza propia. La carne siempre luchará y, sin la guía del espíritu, terminarás derrotado. Por eso, alimentar al espíritu es crucial. Oración constante, lectura de la Biblia, adoración y ayuno no son solo hábitos religiosos, son armas que fortalecen tu espíritu y debilitan la carne. Cada palabra de adoración, cada versículo memorizado, cada momento de silencio ante Dios, alimenta tu autoridad sobre el pecado. Cada acto intencional de conexión espiritual es un golpe directo a la influencia de la lujuria. No es algo teórico, es práctico. Lo que alimentas crece, si alimentas la carne, el deseo se intensifica, si alimentas al espíritu, la carne se debilita. También importa tu ambiente, lo que ves, escuchas y experimentas afecta tu batalla. Canciones, videos, conversaciones, incluso la atmósfera de tu hogar, pueden ser armas para ti o en tu contra. Mantén lo que fortalece tu espíritu y elimina lo que alimenta la carne. Recuerda, cada acción espiritual diaria, cada práctica consciente, es un paso hacia la libertad. Alimenta al espíritu, y la autoridad de Romanos 8:13 se manifestará plenamente. Y no olvides, lo que te rodea puede ayudarte o destruirte. Tu ambiente habla más de lo que crees. Tu ambiente, arma o enemigo. Tu entorno tiene un impacto directo en tu lucha espiritual. Cada imagen que ves, cada canción que escuchas, cada conversación que sostienes, influye en la fuerza de tu carne o en la autoridad de tu espíritu. Un ambiente descuidado alimenta la lujuria y debilita tu capacidad de escuchar a Dios. Un ambiente intencionalmente limpio fortalece tu espíritu y te da ventaja en la batalla diaria. No se trata solo de evitar lo negativo, sino de crear espacios que fortalezcan tu conexión con Dios. Música que eleva, lecturas que inspiran,
Personas que edifican y rutinas que alimentan tu espíritu son armas poderosas. Haz de tu hogar, tu teléfono y tus hábitos diarios aliados en lugar de enemigos. Lo que te rodea puede ser el combustible que fortalece tu victoria o el combustible que da poder a la carne. Decide hoy a quién sirves, a tu carne o al espíritu. Además, no puedes pelear solo, la confesión se convierte en tu estrategia secreta. La confesión como estrategia de guerra. Confesar tus luchas no es debilidad, es estrategia de guerra. La Biblia dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Cuando la lujuria intenta dominar, el aislamiento fortalece su poder. Mantenerlo en secreto solo da ventaja al enemigo. La confesión rompe cadenas invisibles. Al compartir tus batallas con alguien de confianza y orar juntos, invitas al Espíritu a actuar más plenamente en tu vida. No es juicio ni vergüenza, es rendición y cooperación con Dios. Cada palabra confesada debilita al pecado y fortalece tu espíritu. Usa la confesión como arma diaria. Revela lo que acecha en silencio y permite que otros oren contigo. Lo que antes parecía imposible enfrentar solo, ahora se enfrenta con fuerza colectiva. La rendición mutua transforma la soledad en poder y el secreto en victoria. Porque incluso cuando fallas, hay un siguiente paso que asegura que no permanezcas en derrota. Ahora quiero preguntarte, ¿qué hábito santo crees que sería más difícil implementar en tu vida diaria para vencer la lujuria? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu participación puede ayudar a otros a reflexionar y descubrir estrategias que no habían considerado. Cuando caes, ¿qué sigue realmente? Caer no significa perder la guerra. Todos tropiezan, incluso los más fuertes en la fe. La clave está en lo que haces después. Romanos 8:1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que el fracaso no te define, pero tu reacción sí. No te escondas en la vergüenza. No permitas que Satanás use la caída para silenciarte o aislarte. Levántate con intención. Confiesa tu pecado, busca la oración y permite que el Espíritu Santo te restaure. Cada caída es una oportunidad para fortalecer tu autoridad espiritual y entender cómo el versículo que conoces actúa en la práctica. La consistencia en la rendición diaria transforma la derrota temporal en victoria duradera. Cada vez que te levantas, declaras, por el Espíritu, pongo a muerte los hechos de mi cuerpo. La caída ya no tiene poder. Lo que parecía un retroceso se convierte en un paso más hacia la libertad y la madurez espiritual. Y la consistencia diaria transforma la caída en victoria. Estos son los hábitos que sostienen tu pureza. Hábitos santos de pureza. La libertad se mantiene con hábitos sagrados de pureza. No son reglas rígidas, sino prácticas que alimentan tu espíritu y debilitan la carne. Oración diaria, lectura de la palabra, adoración consciente y ayuno intencional son pilares. Cada uno fortalece tu autoridad espiritual y tu conexión con Dios. Además, sustituye hábitos que alimentan la lujuria con actividades que edifican tu alma, música que inspira, amistades que apoyan, medios que enseñan. Tu rutina diaria se convierte en un escudo y una espada. Cada pequeño acto de obediencia fortalece tu espíritu y disminuye la influencia de la carne. La consistencia transforma la libertad en un estilo de vida. No es perfección, sino posesión por el espíritu. Lo que antes parecía imposible resistir, ahora se sostiene con hábitos sagrados. Cada día, cada acción, es un paso firme hacia la victoria espiritual duradera. Con disciplina y rendición, surge la pregunta que muchos se hacen, ¿es realmente posible superar esto? ¿Es posible vivir por encima de la lujuria? Muchos se preguntan, ¿es posible vivir por encima de la lujuria? La respuesta es sí, pero no mediante fuerza de voluntad. La clave está en ser totalmente poseído por el Espíritu Santo. Cuando permites que Él gobierne tu vida, la carne pierde autoridad y el deseo desordenado deja de controlar tus decisiones. Vivir por encima de la lujuria significa aplicar Romanos 8:13 diariamente,
poner a muerte los hechos del cuerpo por el espíritu. Esto transforma la lucha de resistencia en una guerra ganada desde dentro. Cada oración, cada lectura de la Biblia, cada acto de adoración alimenta al espíritu y debilita la carne. No es perfección, es posesión espiritual. Donde el espíritu reina, la lujuria retrocede. Lo imposible para la fuerza humana se vuelve posible cuando caminas con autoridad divina, y la libertad que muchos creen inalcanzable se convierte en una realidad tangible y diaria. Pero atención, hay una línea fina entre disciplina que libera y legalismo que atrapa. Disciplina espiritual versus legalismo. La disciplina espiritual no es legalismo. Legalismo es cumplir reglas por miedo o obligación, disciplina espiritual es rendirse al Espíritu, permitiendo que Dios gobierne cada aspecto de tu vida. Romanos 8:13 nos llama a poner a muerte los hechos del cuerpo, pero no mediante esfuerzo humano, sino por autoridad divina. La diferencia es clara, el legalismo genera culpa, miedo y fracaso constante. La disciplina espiritual produce libertad, claridad y poder sobre la carne. Orar, ayunar, estudiar la palabra y rendir tu entorno son hábitos que fortalecen al espíritu, no cargas que te esclavizan. Cuando entiendes esto, cada práctica diaria deja de ser una tarea y se convierte en un acto de adoración y victoria. No estás ganando puntos, estás ejerciendo autoridad sobre la lujuria y construyendo un estilo de vida donde la carne se debilita y el espíritu reina. Y mientras aplicas esta autoridad, el enemigo no se queda quieto, conoce su estrategia y cómo contrarrestarla. La estrategia del enemigo. Satanás no pelea al azar, tiene una estrategia clara. Su objetivo es mantenerte atrapado en la lujuria, porque sabe que cuando estás esclavizado por el pecado, tu oído espiritual se cierra y tu relación con Dios se debilita. Cada tentación, cada imagen que llama tu atención, cada pensamiento que alimentas, es parte de su plan para silenciarte y aislarte. El enemigo también utiliza la vergüenza y el secreto. Quiere que creas que tu caída es imposible de superar, que tu lucha es única y que nadie puede ayudarte. Así te mantienes solo, desconectado y vulnerable. Pero ahora conoces la autoridad que Romanos 8:13 te da. Cada vez que aplicas este versículo, desarmas la estrategia de Satanás. Cada acción de rendición diaria, cada confesión y cada hábito santo interrumpen su plan, debilitando su influencia y restaurando tu libertad espiritual. Lo que parecía imposible, ahora es alcanzable. Una de las armas más poderosas en esta guerra es el ayuno. Así es como transforma tu carne. El poder del ayuno contra la lujuria. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es un arma poderosa en la guerra espiritual contra la lujuria. Cuando sacrificas algo que la carne desea, estás entrenando tu espíritu para gobernar sobre los impulsos desordenados. Cada momento de ayuno fortalece tu conexión con Dios y debilita la influencia de la carne en tu vida. No es un ejercicio de fuerza humana, sino un acto de rendición. Mientras tu cuerpo se abstiene, tu espíritu se llena, y la autoridad de Romanos 8:13 se manifiesta con más poder. La tentación pierde fuerza cuando el espíritu domina cada deseo de la carne. Combina el ayuno con oración, lectura de la Biblia y adoración, y tu batalla diaria contra la lujuria se transforma. Lo que antes parecía imposible resistir, ahora se vuelve controlable. Cada sacrificio se convierte en libertad, y cada momento de disciplina fortalece tu victoria espiritual. Y no solo se trata de resistir, sino de invitar a Dios a gobernar tus deseos. Invitar a Dios al deseo. El deseo no es el enemigo, lo que destruye es el deseo no sometido. Cuando sientes atracción, pensamientos o impulsos, no huyas ni los reprimas, invita a Dios a tomar el control. Dile, Señor, purifica mis deseos y úsalos para tu gloria. Al hacerlo, transformas la carne en aliada del espíritu y cada impulso se convierte en un campo de entrenamiento para la obediencia. Este acto de rendición convierte la lujuria en oportunidad para fortalecer la autoridad de Romanos 8:13. Cada deseo reconocido y sometido al espíritu se debilita y la carne pierde su poder. No es negación, es transformación. Lo que antes dominaba,
ahora sirve a tu crecimiento espiritual. Hazlo diario. Cada momento de tentación puede ser una invitación consciente a Dios. Lo imposible de controlar por la carne se vuelve manejable por el espíritu, y lo que parecía una batalla constante se convierte en un camino hacia la libertad y la madurez espiritual. Esto no es teoría, personas reales han experimentado libertad total. Escucha sus historias. Testimonios de libertad. No es teoría, hay historias reales de libertad. Personas que antes estaban atrapadas en la lujuria, ahora caminan en pureza y autoridad espiritual. No lo lograron con fuerza propia, sino aplicando Romanos 8:13, entregando su carne al Espíritu diariamente. María, quien luchaba con pensamientos desordenados durante años, empezó a declarar cada mañana, por el Espíritu, pongo a muerte los hechos de mi cuerpo. Hoy comparte su vida sin vergüenza, ayudando a otros a vencer. Juan, antes esclavo de hábitos secretos, aprendió a confesar y a buscar rendición mutua. Su victoria no fue instantánea, pero constante y firme. Estos testimonios muestran que la libertad no es imposible. Cada caída puede convertirse en escalón hacia la victoria. Cada declaración de obediencia fortalece tu autoridad y transforma la lucha diaria en un camino de madurez espiritual y verdadero poder sobre la carne. Y ahora entendemos por qué una sola palabra cambia todo: muerte. Esto destruye la autoridad del pecado. La palabra secreta del versículo, muerte. La palabra que Satanás más teme en Romanos 8:13 es muerte. No habla de muerte física, sino de muerte espiritual, el fin del dominio de la carne sobre tu vida. Cuando declaras por el Espíritu, pongo a muerte los hechos de mi cuerpo, estás usando autoridad divina para aniquilar la influencia de la lujuria. Esta palabra transforma la lucha pasiva en guerra activa. La tentación ya no tiene la última palabra, la carne deja de gobernar y el Espíritu asume control. Cada vez que la pronuncias con fe, se convierte en espada viva que destruye patrones de pecado y apaga los impulsos desordenados. El enemigo odia esta palabra porque representa libertad, autoridad y victoria. No es un llamado a esfuerzo humano, sino a participación en la obra que Dios ya ha ganado. La muerte que declaras es el principio de vida, vida en pureza, vida en autoridad, vida en espíritu. Esta es la clave que cambia la batalla para siempre. Pero la victoria no termina contigo, debemos preparar a la siguiente generación para vivir en libertad. Armar a la siguiente generación. No basta con liberar tu vida, la verdadera victoria se extiende a la siguiente generación. Enseñar a los jóvenes a poner a muerte los hechos de la carne es un acto de protección y liberación. Romanos 8:13 no es solo un versículo para adultos, sino un arma para entrenar corazones jóvenes en la obediencia y la autoridad del Espíritu. Habla con ellos sobre la tentación, el deseo desordenado y la libertad que viene de rendirse al Espíritu. Enséñales a confesar, a orar, a ayunar y a alimentar su espíritu diariamente. La educación espiritual temprana rompe cadenas generacionales y previene que la lujuria gobierne sus vidas. No dejes que crezcan sin armas, guíalos con ejemplo y verdad. Cada joven entrenado en esta autoridad se convierte en un soldado del Espíritu, listo para vivir en pureza y transmitir libertad a quienes vienen después. Porque cuando se aplica correctamente, la esclavitud termina y surge un rompimiento total. De esclavitud a rompimiento. La lujuria mantiene a muchos en esclavitud silenciosa, pero Romanos 8:13 ofrece un camino hacia el rompimiento. No es un cambio instantáneo, es un proceso de rendición diaria y acción espiritual. Cada vez que pones a muerte los hechos de tu cuerpo por el Espíritu, desmantelas el dominio de la carne. El rompimiento llega cuando la disciplina, la oración, la confesión y los hábitos santos se combinan. Lo que antes controlaba tu mente, tus pensamientos y tus decisiones pierde fuerza. Cada caída se convierte en enseñanza, cada oración fortalece tu autoridad y cada declaración de fe reafirma tu victoria. No se trata de perfección, sino de consistencia en la aplicación de la palabra de Dios. La esclavitud termina cuando reconoces que no estás solo, el Espíritu pelea contigo y transforma tu deseo en libertad.
Lo que parecía imposible ahora es alcanzable, y la vida que antes estaba marcada por la vergüenza se convierte en testimonio de poder y victoria espiritual. Y todo culmina en esta declaración final, palabras de autoridad que sellan tu libertad y tu victoria. Hoy has descubierto la verdad que Satanás ha intentado ocultar por 2000 años. Romanos 8:13 no es solo un versículo, es un arma viva, una declaración de guerra contra la lujuria y todo lo que la carne intenta dominar. No se trata de resistir con fuerza humana, sino de permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida y ejecute el poder que Dios ya ha dado. Levántate y declara, por el Espíritu, pongo a muerte los hechos de mi cuerpo. Hazlo hoy, mañana y cada vez que la tentación aparezca. Cada declaración activa autoridad, cada acto de rendición fortalece tu libertad y cada hábito santo te posiciona en victoria. No hay vuelta atrás, la esclavitud termina aquí y ahora. Recuerda, no estás solo. El Espíritu pelea contigo, la palabra te respalda y tu obediencia diaria asegura la victoria. Comparte esta verdad con otros, enséñales a luchar con autoridad y libertad. Hoy es el comienzo de una vida sin cadenas. Romanos 8:13 es tu espada, tu escudo, tu liberación. Declárala, vívela y ve la lujuria perder su poder para siempre. Si esta verdad te ha impactado y quieres profundizar en cómo fortalecer tu vida espiritual día a día, no te pierdas el siguiente video que aparece en pantalla ahora. Allí descubrirás estrategias prácticas para mantener la pureza, vivir con autoridad y vencer cualquier lucha diaria. Haz clic, sigue aprendiendo y lleva tu libertad espiritual al siguiente nivel.